días para todos. Aquí estamos juntos un domingo más para tomarnos un café juntos. Hoy vamos a hablar de un tema muy solicitado, muy interesante, y es sobre los sustratos de suelo para bonsai. Vamos a dar este tema, vamos a tratarlo de llegar a ustedes para que puedan entender un poco y adaptarlo a sus necesidades. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que recordar lo que hablamos en el programa anterior, de que los bonsai son árboles en la naturaleza que están sobre un suelo y que son capaces, por ser seres independientes de la naturaleza, de proporcionarse sus propios alimentos. Para ello recurren a diversas vías, por las raíces, bueno, esto lo explicamos en el programa pasado, donde dijimos las condiciones de cada especie en cada territorio y dependiendo de ello su desarrollo. Pues bien, ¿qué sucede cuando ese árbol lo tomamos de la naturaleza y lo tenemos en casa? Tenemos que hacerle algún tratamiento especial. ¿Servirá el mismo suelo que está en la naturaleza cuando lo colectamos, o el mismo suelo que tenemos en cualquier lugar lo podemos utilizar para sembrar esta planta que colectamos, o necesitamos un suelo específico para ella? Dependiendo de la especie, dependiendo del tipo de clima. Todo esto vamos a tratar de abordar para que usted lo pueda entender y lo pueda adaptar a su necesidad. Sí, Gaby, lo primero es tener en cuenta de que no existe un sustrato de suelo mágico, ¿ya? Un sustrato de suelo único, eso no existe. Nos llaman mucho, nos envían muchos mensajes preguntándonos qué suelo tú utilizas. Veo tus árboles que tienen buenas condiciones de salud. ¿Qué suelo? ¿Cuál es la cantidad, la proporción que preparas? Esto, señores, es imposible decirlo, porque esto va con muchos factores. Va con las características biológicas de cada especie, va con la temperatura, va con el ambiente, con infinidades de factores y características, efectivamente. Por ejemplo, aquí yo tenía anotado, sí, para que no se me quede nada, porque siempre es bueno ya tenerlo todo en cuenta, ¿no? Y tratar de abarcarlo todo. Increíblemente también va con la etapa de formación en la que tengamos el bonsai. Por eso decimos que es muy difícil proporcionarles a ustedes, incluso a nuestros alumnos. No es cuestión de que esto es un video en vivo, de que vamos que porque es gratis y entonces porque los cursos pueden ser cobrados o no. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Es que sencillamente tenemos que adaptarnos a las condiciones, características y etapas de formación de nuestro bonsai para poderle preparar un suelo en base a esa etapa de formación y características que tiene nuestro árbol. ¿Ok? A veces escriben en los comentarios de las publicaciones y nos escriben al privado de que necesitan un sustrato de suelo, la fórmula del sustrato de suelo. Muchas personas se lanzan en las redes a dar bueno, haz esto, estas cantidades, estas proporciones. A ver, miren, eso no es correcto, porque todos no tenemos los mismos árboles, todos no tenemos las mismas condiciones y todos no tenemos, acuérdense que esto es cuestiones de exposiciones solares, de ubicaciones. No podemos dar una fórmula que me está funcionando a mí para otra persona. Por eso siempre, incluso en los cursos nuestros, no damos una formulación exacta. Damos un patrón para que usted pueda crear la formulación que necesita igual. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, para aclarar sobre todo las muchísimas dudas con respecto a este tema, y que tenemos muchísimo, pero muchísimo en nuestro país. En nuestro país hay cierta inexperiencia con este tema, producto incluso de que no podemos adquirir diferentes tipos de suelo en ningún lugar de venta, ¿no? No tenemos esa facilidad como en otros países, que por internet o en las tiendas o burgueros que se encargan, compran los sustratos que podemos proporcionarle a nuestros bonsai. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los factores que debemos tener en cuenta a la hora de conformar nuestro sustrato. ¿Ya? Un factor fundamental es la aireación. Esa
las plantas, los árboles necesitan espacios de aire para mantener una buena oxigenación y un buen intercambio gaseoso en las raíces, ¿ok? Por lo tanto, debemos mantener una aireación correcta a la hora de conformar nuestro sustrato de suelo. Tenemos también la retención de agua. Debemos proporcionarle un suelo que retenga la mayor cantidad de humedad posible. No quiere decir que vamos a preparar un suelo donde exista un encharcamiento de agua. Es algo bien diferente a retención de humedad, ya que si existe un encharcamiento de agua en nuestro bonsái, las raíces pueden no pueden, llegan un momento y un punto de etapa de vida del árbol donde estas pudren, y entonces esto afecta la salud de nuestro bonsái, aparte de que trae muchísimos hongos que no son precisamente buenos para nuestro bonsái. También tenemos el drenaje y el cribado. Esto es sumamente importante. Debemos tener un buen drenaje en nuestro bonsái para que el riego ya nos permita que este circule por todas las zonas de nuestras raíces correctamente, y también no exista y no proporcione el encharcamiento de agua. Cuando decimos drenaje y cribado, nos referimos también, con respecto al cribado, a que este material, esta materia que vamos a utilizar para mantener un buen drenaje, pues hay que cernirla por diferentes jibes, ¿ya? Para proporcionarle diferentes granulometrías a nuestro bonsái, es decir, a nuestro sustrato de suelo. ¿Ok? Entonces, estos son factores muy importantes, pero hay un factor que es sumamente importante, del que nadie habla, digámoslo así, y esto lo tuvimos en una conversación yo y un amigo puertorriqueño, el cual, pues nada, le mando mis más calurosos abrazos desde el programa, que es Julio Rivera, y estuvimos hablando mucho sobre este tema que no, bueno, desgraciadamente no tiene mucha divulgación, ¿ya? Y es la capacidad de intercambio catiónico que debe poseer cada sustrato de suelo, ¿ok? ¿Por qué es tan importante esta capacidad de intercambio catiónico, donde el suelo pues absorbe la mayor cantidad de iones para que los elementos que le aportemos a nuestro bonsái, estos elementos que están en los fertilizantes y en los abonos, pues pueda absorberlo y retenerlo de una mejor manera en nuestro sustrato de suelo? Si no logramos conseguir una materia que aporte esta capacidad de intercambio catiónico, pues sencillamente cada vez que abonemos o fertilicemos, con el riego siguiente, estos elementos se van a ir rápidamente por nuestros orificios de drenaje de la maceta. De lo contrario, si conseguimos y aportamos una materia con estas características, pues esos elementos se van a adherir a esa materia y la va a ir, digamos que soltando poco a poco, ¿ok? Por eso es que los fertilizantes lo que hacen es, digamos que aportarle elementos a nuestro sustrato de suelo, pero se van de manera más rápida que los abonos. El abono es capaz de cambiar lo que es el sustrato de suelo, cambiar la conformación del sustrato de suelo, es decir, abona el sustrato de suelo y lo va mejorando. Pero esto no sucede si no tenemos una materia que aporte este intercambio catiónico, que tenga esta capacidad de, mediante su carga negativa, absorber todos los iones que tienen nuestros abonos y que dure más en el sustrato de suelo. Esto tiene que quedar bien claro, señores, porque muchas veces he oído, incluso he visto artículos donde hablan mucho de la grava aquí en Cuba. Sí,
Perfecto. La grava es una materia que se utiliza para el sustrato del suelo, pero es una materia que no aporta nada, ya es inerte. Por lo tanto, lo único que aporta la grava de mar es un buen drenaje. Por lo tanto, si utilizamos grava solamente en nuestro sustrato de suelo, ya cuando fertilicemos nuestro bonsai, esos elementos que nos aporta ese abono o ese fertilizante, que son nitrógeno, boro, hierro, calcio, manganesio, todo lo que conocemos, potasio, fósforo, todo esto se va de manera, digamos que inmediata. Gaby siempre ayudándome con las palabras que se me olvidan. De manera inmediata se nos va por todos los orificios de drenaje y a los 3-4 días ya no tenemos prácticamente elementos nutritivos para nuestro bonsai. Y es entonces donde tenemos que estar fijándonos en las características de las hojas, ya para ver qué tipo de elemento nos está faltando, qué está sucediendo con nuestro bonsai, que se nos está poniendo feuco. Y entonces, claro, esto no lo podemos confundir, ¿ok? Cuando miremos las hojas, las observemos, no podemos confundir la coloración y las características con plagas, ¿ok? Tenemos que saber identificar cuando estamos hablando de deficiencia de nutrientes y de suelo, de estos elementos, y tenemos que saber identificar cuáles son las características que nos proporcionan que la hoja se ponga de esta manera mediante las plagas. Bueno, ya terminamos entonces este punto, ¿no? Sí, eso es un punto muy importante, bueno, que debemos todos tener en antes cuenta. de caer en el otro punto, yo quiero primero hacer una especie de pregunta, porque muchas personas hacen estos pasos así, de esta manera, y no sé, quizás tengan dudas que a lo mejor podemos aclarar antes de tocar el tema ya general. Normalmente las personas, sobre todo aquí en Cuba, utilizan el sustrato indicado por otras personas y lo toman como lo mejor que existe o lo único que puedo utilizar o te lo recomiendan. Es como de un boca a boca de que esto es lo que se usa, el otro también dice lo mismo, y entonces llegamos a un punto donde las plantas están dañadas, no nos damos ni cuenta. Y muchas veces entonces visitamos el jardín de otra persona que tiene un sustrato completamente diferente y nos asombramos y decimos, ay, no sabía que esa planta era así, o que floreciera de esa manera, o que florecía. Y esto se debe al sustrato donde está sembrado. Lo digo porque muchas personas, por ejemplo en nuestro país, utilizan la tierra mejorada, utilizan tierra colorada, muy famosa en Cuba. Cada vez, yo recuerdo desde niña que cada vez que se iba a sembrar una planta, busca tierra colorada, que esa es la mejor tierra para sembrar la planta. Claro, Gaby, te voy a interrumpir ahí para explicarte esto, ¿no? El problema es que buscan la tierra colorada porque tiene altos nutrientes de hierro. Por eso es que es colorada la tierra. Y entonces es verdad que nos aporta, el hierro es súper importante en la formación de nuestras plantas, pero es una tierra muy compacta. A eso voy. A ver, cuando sembramos nuestras plantas, esto lo digo en sentido general, no solo los bonsai, pasa con todas las demás plantas. Las sembramos en tierra, estamos, aunque ustedes no lo crean, están dañando la planta, porque es que les están, no permiten que el agua haga su función correctamente, o sea, no permiten que la planta biológicamente absorba el agua correctamente y pueda hacer todas las funciones que ella debe hacer. Se producen encharcamientos, se tupen, como los poritos de... Usted ve que usted echa agua y baja lentamente, que el agua se queda flotando. Muchas personas hasta lo ven eso como un buen síntoma. Dicen, no, encharcala y déjala con el agua que ella va descendiendo y eso le da más tiempo a la planta de mantenerse húmeda. Señor, no, eso está incorrecto, eso es completamente dañino hacia la planta. He visto incluso, Gaby, a ver, señores, sencillamente no le estamos aportando lo que estábamos hablando anteriormente, no le estamos aportando aireación, no le estamos aportando retención de agua de manera diferente, como había explicado, que no es este encharcamiento y esta agua que quede ahí estática, no. Esta agua tiene que retenerse de una manera, es decir, los materiales que utilicemos la van a absorber, se va a mantener
el suelo oxigenado, ya no va a tener agua y poco a poco ella va a ir, es decir, ese material la va a ir liberando. Yo he visto que, por eso te interrumpí, disculpa, que han utilizado la tierra negra. La tierra negra tiene, la tierra negra no tanto, pero lo que es la más carmelitosa, bueno, tiende sencillamente a, con el tiempo, irse convirtiendo en especie de piedras. Y esto es lo que hace a veces la compactación del suelo, ¿no? Yo he visto que aquí en Cuba es increíble como cisnen la tierra negra y la aportan al suelo como si fueran como si fuera una materia que permitiera oxigenación. ¿Ya? Como decir, utilizar la grava de mar. Esto, señores, es totalmente erróneo. Totalmente erróneo. Con eso, lo que vamos a lograr al final es encharcamiento, porque al final, eso que pensamos que es piedra se va a descomponer muy rápidamente, porque es tierra, es fango. Es una arcilla que no es sólida. Ya, por más sólida que se componga, con el paso de los años no lo logra hacer. A ver, la función que hace el sustrato, para decirlo a grandes rasgos, es simplemente cuando lo regamos, o vamos a poner el ejemplo de cuando lo regamos para que ubiquen más o menos cómo hace la función el sustrato. Nosotros regamos, el agua se retiene, pero por un momento breve en dependencia del sustrato que le tengamos. Drena lo que no necesita la planta y retiene en sus raíces y en el centro de ese sustrato los minerales que la planta va a ir absorbiendo rápidamente. Esto permite un margen de tiempo que puede ser, es por eso que decimos que el sustrato se cambia en dependencia de cómo esté compuesto, dependencia de la preparación, de cómo usted claro, lo haya puesto, de lo que usted le esté conformado, abonando, porque las plantas tienen ciclos de abono. Entonces el sustrato hay que vigilarlo a ver cuándo realmente es necesario cambiarlo, porque muchas personas como que siguen un calendario. No, lo tengo que cambiar una vez al año o 2 veces o cada 2 años. Esto no siempre es así. Uno tiene que ir vigilando qué sustrato colocó, qué tipo, ir estudiando la especie, cómo se está desenvolviendo según los abonados, los ciclos, y ahí tomar la decisión de trasplantarlo. Ya cuando sabemos que ese suelo completamente ha perdido, se ha degradado totalmente, la grava termina degradando sus propiedades, pero tiene un periodo, un margen. Esto lo decimos sobre todo en Cuba, porque es que en otros países utilizan otro tipo de sustrato que no podemos referirnos a ellos tan profundamente, porque no los conocemos, no hemos podido trabajar con ninguno de esos sustratos. No, el tema no es, incluso hay veces que no hayamos trabajado con ellos. Tenemos bastante información sobre ellos, aunque no hemos trabajado con ellos. El tema es, señores, que aquí no estamos en este programa para decirle un sustrato ideal. Estamos para darle la información a usted de que pueda preparar un sustrato en base a todas las características que hemos hablado anteriormente, en base a un buen desarrollo de su bonsai en la etapa que esté, en la especie, de la especie que sea y de la ubicación que tenga en su hogar. Por lo tanto, no vamos a hablar tampoco de cuáles son los tipos de sustrato, ni de sus características, no. Para eso están nuestros cursos, que ahora mismo estamos haciendo las matrículas. Vamos a aprovechar para hacer un poco de promoción. Estamos haciendo la matrícula de nuestro curso básico introductorio al arte del bonsai, donde sí explicamos cada detalle de nuestro sustrato. Pero si usted no quiere pasar nuestro curso, bueno, la información sencillamente de cada tipo de tierra está en Google. Así que no está en Google, está en nuestro Instagram. A ver, en Google usted puede encontrar la información, por supuesto, pero en Instagram, en nuestra cuenta de Club Bonsai, tenemos una de las publicaciones. De hecho, la voy a colocar luego en la historia para que la pueda ver en el día de hoy. Tenemos una publicación donde explicamos los tipos de sustratos que se utilizan, para qué se utilizan, y esto es a modo general. No estamos explicando, ahí en esa publicación no se explica un tipo de sustrato específico, sino todas las propiedades que tienen cada uno, y para las plantas que se utilizan mayormente cada uno, porque les digo que los sustratos que estamos hablando ahora mismo, que no son de nuestro país, que son los sustratos más utilizados internacionalmente, incluso son más adecuados para tipos de especies.
Hay un sustratos que son más adecuados para coníferas y otros que son más adecuados para árboles con flores. Entonces esto hay que balancearlo por esto mismo que estábamos explicando, porque contiene diferentes tipos de elementos químicos, de minerales que usted tiene que saber identificar. Entonces vamos a entrar un poquito, ¿no? Ya en los tipos de sustratos. Aunque no los vamos a detallar, sí vamos a dar algunas características para que usted pueda conocer sobre qué sustrato le es mejor utilizar para conformar el suelo de su bonsai. Entonces, por ejemplo, tenemos la turba negra, tenemos el humus de lombriz, tenemos el compost, tenemos la grava de mar, que yo siempre recomiendo lavarla. Siempre recomiendo lavarla, aunque otros digan que no la lavan. Bueno, yo recomiendo lavarla, así le quitamos todas esas sales y toda la alcalinidad que tiene el agua de mar, ya que esto puede cambiar incluso el pH de nuestro bonsai, ¿no? Esto de que a medida que vamos regando todo eso se va yendo, no, eso depende, por lo que estaba diciendo, con la capacidad de retención de humedad que le aportemos con otros materiales, con otras materias. Entonces esto, vamos, la lavamos y punto. Tenemos también la cadama, tenemos el barro cocido, que hace prácticamente la misma función de la cadama, y eso vamos a hablar. Tenemos la zeolita. Entonces todos estos materiales son los que vamos ahora, en el día de hoy, a buscarle cómo lo vamos a conformar para mejorar el sustrato de suelo de nuestro bonsai. Vamos a hablar en algunas etapas y formaciones también de nuestro bonsai para que más o menos ustedes vayan entendiendo. Por ejemplo, miren, todo esto de la capacidad de intercambio catiónico que estábamos hablando en un comienzo, que es lo que permite que los elementos que le vamos a aportar a nuestro bonsai se retengan más tiempo en nuestro sustrato, dependen, digamos, con el tipo de sustrato o de materia que utilicemos. Por ejemplo, el humus de lombriz tiene esta capacidad de intercambio catiónico, lo cual hace que el suelo siempre esté en un proceso de mejoramiento. Tenemos la turba negra. La turba negra tiene un intercambio catiónico mucho más fuerte que el humus de lombriz por el ácido húmico, ya, que la compone. Entonces, estas características elevan muchísimo esta capacidad de intercambio catiónico. ¿Ok? Tenemos también el compost, que es muy parecido al humus en lo que es esta característica de capacidad de intercambio catiónico. Tenemos la kadama, que no por gusto la utilizan en Japón y la utilizan en el mundo entero, y es uno de los materiales más vendidos y comercializados en el mundo, ya, porque la kadama tiene la diferencia de estas tres materias orgánicas que mencionamos anteriormente. Tiene la capacidad de irse degradando con el tiempo, ya que vienen granulometrías de diferentes tamaños, 2 milímetros, 3 milímetros, y entonces esto hace también que el suelo se mantenga aireado. ¿Ok? No, o siendo así, todo lo contrario con el compost, con el humus de lombriz y con la turba negra. Estos son suelos muy sueltos, con granulometría de menos de 1 milímetro, que hacen que se vaya compactando el suelo. Por lo tanto, la proporción, si queremos lograr ese intercambio catiónico de una manera correcta, pues la proporción, si utilizamos humus o turba o compost, va a ser ínfima, va a ser muy pequeña. ¿Ya? Repito, todo está también en dependencia del tiempo incluso que tengamos para regar nuestro bonsai, señores. Si utilizamos un suelo muy suelto, que es lo ideal, sencillamente tenemos que regar más. Si utilizamos un suelo un poco más compacto, es decir, en vez de humus de lombriz o de turba negra, utilizar un 5%, utilizamos un 20%, bueno, ya sabemos que tenemos que regar un poquito menos.
Todo depende de la necesidad que usted tenga y del tiempo que tenga. Efectivamente. Quizás usted es una persona muy ocupada y entonces necesita preparar el sustrato para su conserva de manera adecuada, pero con un poco más de espaciados los riegos, porque no puede hacerlo. Otro material que podemos utilizar y es un magnífico sustituto de la cadama es el barro cocido. Habíamos explicado que tiene las mismas o casi las mismas propiedades muy parecidas a la de la cadama. Ya, eso sí, no podemos triturar ladrillos ya usados. ¿Ya? ¿Por qué siempre recomiendo no utilizar ladrillos o tejas para triturar ya utilizadas? Porque no están acabadas de cocer. Y esto hace que ya al haber sido retiradas de los lugares donde estaban colocadas, ya esto ya... una erosión. Efectivamente, y tiene un tiempo donde ya su degradación se hace mucho más rápida. Es incalculable porque no sabemos qué tiempo lleva entonces por eso mismo, entonces se degrada muy rápido cuando lo colocamos en nuestro sustrato de suelo y logramos compactarlo como mismo hacemos con la tierra. Entonces, ojo con esto, vamos a tratar de usar si usted va a utilizarlo, es mejor que un material nuevo. A un productor a su encargo, miren, yo quiero 20 ladrillos y después lo tritura acabado de hacer. Efectivamente. Entonces, ya estamos buscando, vean los sustitutos que estamos buscando ya para lograr ejercer en nuestro sustrato ese intercambio catiónico. ¿Ya? Entonces, otro elemento, otro sustrato que podemos utilizar, un suelo buenísimo que yo lo utilizo también en nuestra mezcla, es la zeolita. La zeolita le aporta muchísimo a nuestro sustrato. Y lo pueden buscar en nuestras redes sociales, como bien dijo Gaby. Ahora, la zeolita también nos aporta a este intercambio catiónico. La zeolita tiene esta capacidad de retener el agua, ¿ya? E irla soltando poco a poco, sin crear este encharcamiento de agua. Además de que el agua, que es muy alcalina, ella pues la va colocando, la va volviendo, la va convirtiendo un poco más ácida, es decir, baja los niveles de alcalinidad del agua a la vez que regamos. Entonces es muy importante también esto, buscando, ya les comenté anteriormente, este tipo de materia que nos permita este intercambio. A mayor intercambio catiónico que tengamos en nuestro suelo, mejores características va adoptando nuestro suelo a medida que va pasando el tiempo. Ahora, queremos aportar un material, una materia que sea inerte, porque es la que nos va a proporcionar la oxigenación, el buen drenaje y todos estos factores para que el agua no se encharque, pues utilizamos la arena de mar, la grava de mar, una granulometría de 2 y 4 milímetros. En ocasiones yo suelo aconsejar que utilicen 2 granulometrías, una de 1 a 2 y otra de 2 a 4. ¿Por qué? Porque esto también va a permitir de que el riego dure un poco más, mantenga un poco más la humedad en nuestro árbol, sin el encharcamiento de agua. Cuando yo hablo de retención de humedad, no quiere decir que se encharque el suelo, ni de que el agua no drene correctamente. No, para nada, porque no estamos proporcionando materia suelta. ¿Ya? Para usted darse cuenta de que tiene un buen sustrato, simplemente cuando riegue, el agua debe drenar por la parte de abajo, por los agujeros de abajo de la maceta fácilmente, y el suelo arriba no quedarse encharcado. Muchas personas no se dan cuenta de esto y dejan las plantas encharcadas completamente y no está bajando el agua. No chorrean por el piso y piensan que está todo bien. Hay una prueba que yo solía hacer hace años atrás, ya no la hago porque no utilizo prácticamente humus, no utilizo prácticamente turba ni ninguno de estos elementos, ya que me he dedicado un poco más a estas características más de un suelo suelto y que
este suelo me retenga los nutrientes cuando yo se los aporto mediante la fertilización o el abonado. Entonces, pero hay una prueba que yo hice muchísimo tiempo, que es la prueba del puño. Cuando preparamos un sustrato de suelo con mucha cantidad de humus de lombriz, pues sencillamente cogemos el sustrato, lo cogemos así, agarramos un puñado y lo soltamos suavemente. Si este se compacta uno con otro, algunos trozos se van como que prensando, bueno, es un sustrato totalmente incorrecto, porque si se compacta ahora en el suelo, cuando no lo hemos regado ni hemos hecho nada con él, bueno, no dudes que en menos de un año el suelo se va a compactar y te va a crear este encharcamiento de agua. Entonces creo que con estas características que hemos mencionado ya vamos teniendo noción, ya vamos teniendo idea de cuáles son las materias que podemos utilizar para ir conformando nuestro bonsai. Tenemos también, vuelvo y repito, son muchas. Tenemos el pómice. El pómice tiene también una capacidad de retención de agua enorme y es muy utilizado en otros países, ¿no? Aquí en Cuba no tenemos la suerte, ¿no?, de tenerlo, pero bueno, sí es muy utilizado. Y así hay muchas materias que pueden ser utilizadas. Sencillamente tienes que buscar las características de las que hemos hablado: buen drenaje, oxigenación, retención de agua para todo este intercambio, y ya casi estamos teniendo nuestro suelo conformado. ¿Quieres decir algo o pasamos ya a la siguiente fase? Vamos a pasar a la siguiente fase y creo que es la última, ¿no? Efectivamente, es la última, y luego de terminar con esta fase vamos a darle el último tip, ¿no? De cómo preparar nuestro sustrato de suelo. Vamos a hablar ahora del pH. Qué importante es el pH. Bueno, ya habíamos hablado que el pH era muy importante para nuestras plantas, para que éstas pudieran asimilar de una mejor manera todos estos nutrientes, ¿no? Habíamos dicho también, hacía 2 programas atrás, donde hablamos del riego y la calidad del agua, entre otras cosas, que las plantas no sobrevivían bien a un mayor de 7,5 de pH, y por encima de 9 ni hablar, no se reproducen las plantas. Entonces vamos a tener esto en cuenta también con nuestro sustrato de suelo. Pues claro, tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablemos de conformación de nuestro sustrato, y para eso vamos a mostrarle una tabla para que se den cuenta cuál es el mejor pH para nuestro sustrato, que no está muy lejos de lo que habíamos hablado del agua. Así que, Gaby, vamos a trasladarnos un momentico hacia la tabla que habíamos creado. Enfócame lo que es la tabla. Coge el teléfono, no vamos a comprar tamales, pero sí vamos a hablar de los elementos y de la acidez y alcalinidad de nuestro pH. Entonces, miren, aquí en esta tabla, si nos reímos porque el hombre de los tamales está muy inspirado. Entonces, miren, tenemos aquí esta tabla donde nos marca, por ejemplo, 4, 4,5 de pH, 5, 5,5, 6 y así sucesivamente hasta llegar a 10. No lo colocamos por debajo de 4 porque no es necesario. Y por encima de 10, bueno, ya habíamos dicho que las plantas no sobreviven a esto, pero sí tuvimos que mantener este margen de aquí a aquí para poderles explicar en numeración cómo es de asimilable todos estos elementos en base a el pH de nuestro sustrato. Habíamos explicado que el 7 es un pH neutro, que por encima de 7 es un pH alcalino y por debajo de 7 es un pH ácido. Ya a medida que va bajando, este pH se va convirtiendo más ácido, y a medida que va subiendo, pues va subiendo la alcalinidad de este pH. Entonces, nosotros utilizamos en nuestra tabla una numeración del 1 al 5 para determinar
desde una menor a una mayor asimilación de estos elementos en base al sustrato que hemos preparado, en base al tipo de pH que utilizamos para preparar ese sustrato. Entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el nitrógeno, cuando estamos con un pH de 4, es asimilable en un 1%, digámoslo así, de un 1 a 5 en la tabla que estamos utilizando. Por aquí va subiendo hasta llegar a un 5,6, digamos que en una numeración de 4 ya es más asimilable. Sin embargo, cuando estamos en 6, de 6 a 6,5, ya vemos que es bien asimilable el nitrógeno con este tipo de pH, siendo así hasta 7,5 aproximadamente. Ya después va bajando en dependencia de la alcalinidad. Ya tenemos el fósforo, sucede lo mismo ya que con el nitrógeno. Tenemos aproximadamente la misma escala, donde vemos que de 6 a 7,5 hay una numeración de 5, es decir, más asimilable el fósforo en este tipo de pH de 6 a 7,5. Tenemos el potasio, sucede prácticamente lo mismo, aunque el potasio también es más asimilable en suelos alcalinos. Sucede lo mismo o prácticamente lo mismo con el azufre. Ya el calcio, que es muy importante en nuestras plantas, tenemos igual, ya va subiendo hasta llegar a 6,5 y así sucesivamente hasta un 8 es bien asimilable y luego va degradándose. Bueno, sencillamente esto sucede de esta manera con todos los elementos que le aportamos a nuestro bonsái. ¿Cuál sería entonces la zona óptima para proporcionarle un mejor pH a nuestro sustrato de suelo? Pues sencillamente de 6 a 7 de pH. Es decir, un suelo neutro o relativamente un poquito ácido. Ya, claro está, como siempre digo, tenemos que estudiar nuestras plantas. No todas necesitan el mismo tipo de suelo. Incluso hay variedades que lo necesitan un poco más ácido. Entonces, ojo con esto, que no es nada estricto, como siempre lo hemos dicho. Todo tiene variabilidades. Entonces, esta es la zona óptima, digamos que la zona de confort para nuestro sustrato. Podemos estirarlo hasta 7,5. Vean que todos los números que están entre 6,5 y 7 son de 5. ¿Ya? Es decir, es lo más asimilable posible en nuestras plantas. Es como mejor se asimilan. Sin embargo, ya a partir de 7,5, lo que es el nitrógeno está bien, todos estos están bien, pero ya baja un poquito con la parte del hierro y con el manganeso. Entonces, también incluso con el boro. Entonces, yo pienso que hemos explicado esto de manera correcta. Aquí le tengo, Gaby, muestra aquí un momentico, algunos sustratos que yo utilizo para la conformación de mi sustrato. Por ejemplo, aquí tenemos el humus de lombriz, que lo conseguimos bastante fácil. Me gustaría más conseguir turba. Ya la turba, como les expliqué, crea un intercambio catiónico mucho más fuerte que el humus. Pero bueno, este es el que tengo. Tenemos aquí el ladrillo cocido, tenemos lo que es la grava de mar y la zeolita en 2 granulometrías. Así que pienso, señores, que con esto ha sido más que suficiente para explicarle las condiciones que deben tener nuestros sustratos de suelo para nuestros bonsái. Aportarle ya, antes de terminar, porque muchos me dirán, bueno, seguimos insistiendo, ¿no? Yo estoy seguro que es así. No he visto los comentarios, no sé si hay alguno, pero casi siempre es así. Nos dicen, bueno, al final has hablado muchísimo, pero no tengo una proporción. Y por más que yo les diga que no existe una proporción,
me la van a seguir pidiendo. Entonces, vamos a ayudarlos un poquito. Vamos a decir que el suelo ideal, entre comillas, ya saben que no hay suelo ideal, pero bueno, esa es la respuesta que no quieren ustedes. Vamos a decir para ustedes que el suelo ideal podría ser un 50% de este tipo de suelo que nos aporta este intercambio catiónico. Pero de este tipo de suelo vamos a utilizar un 45% o de zeolita o de barro cocido o de acadama, ¿ya? Y un pequeño por ciento, es decir, un 5% de humus o esta materia orgánica, como puede ser el compost o puede ser lo que es la turba negra. Ya tenemos el 50% creado de nuestro suelo, ¿ok? Muchos dirán, no tiene materia orgánica. Bueno, es que lo que le vamos a aportar a nuestro bonsái se lo vamos a aportar con los fertilizantes y con el abonado. Esto es lo que va a ir cambiando la estructura de nuestro suelo y lo va a ir mejorando incluso con el tiempo. En vez de que este vaya hacia atrás, no, va a ir mejorando. Entonces, el otro 50%, ¿de qué lo vamos a conformar? Vamos a conformarlo con un material que sea una materia que sea totalmente inerte, pero que no tienda a descomponerse fácilmente, como arena, puede ser lavada, lo que le llamamos arena lavada aquí en Cuba, que es la arena que se utiliza para construcción. Está además decirles que hay que lavarla para quitarle el polvo, ya que puede compactar muchísimo el suelo, y luego esto, bueno, pues se pone a secar y esto, para poder utilizar lo que es el grano. Podemos utilizar la grava de mar, ¿ya? Entonces ya tenemos ya la otra composición del 50%. Ahora, de este 50% último, vamos a utilizar un 25% con una granulometría de 1 a 2 milímetros y el otro 25% con una granulometría de 2 a 4 milímetros. Esto para retener un poco más la humedad. Señores, si quieren agregarle un poco más de materia orgánica porque su árbol está en formación, es un árbol que está en etapa 0, etapa 1, árbol que está totalmente a punto de brotar y tenemos que disparar todos estos brotes, podemos variar un poco el porcentaje y agregarle un poco más de humus o turba. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo buscar un abonado que tenga en numeración, es decir, que su numeración sea más alta en los elementos que le vamos a aportar a nuestro bonsái. Es decir, hay abonos que tienen una numeración, por ejemplo, de NPK 262, 369, ¿ok? Vamos a buscar, cuando el bonsái esté en esta etapa de formación, no cambiar el suelo. El suelo debe ser suelto, debe tener las características que hemos hablado de intercambio, ¿ya? Entonces, si tenemos este suelo conformado de esta manera, lo que tenemos que buscar es un abono con mayor numeración en estos elementos que le vamos a aportar a nuestro bonsái. Por ejemplo, un 11-11-11 o por ejemplo un 18-20-20, porque lo que vamos a buscar con esto es un mayor desarrollo en la formación de nuestro bonsái. Termino ya con ustedes y espero que les haya gustado el programa de hoy. A mí me parece un programa súper instructivo. En muy pocos videos que hemos visto
para no decir que en casi ninguno se toca con tanta profundidad este tema, y espero que les haya servido. Si quieren más sobre el tema, solo con matricularse en nuestro curso de bonsai, que está a punto de comenzar, ya comienza en julio, ya tenemos más de 10 matrículas, así que corriendo, llámenos y les separamos su cupo. Así que nada, ¿quieres decir algo para despedir el programa, Gaby? No, recordarles las redes sociales que siempre estamos ahí pendientes de ellas. Síganos en Instagram, del Club Cuba Bonsai, va a encontrar todas nuestras redes sociales. Si lo busca en Facebook va a encontrar nuestros 3 grupos. Tenemos un grupo que se llama Bonsai Girl, que es para chicas. Tenemos el grupo Club Cuba Bonsai Online y tenemos el grupo de Aprendiendo Bonsai de forma gratuita. Además de esto tenemos un grupo para aquellas personas que les gustan los adenios en las portulatarias, que es para trabajarlas como bonsai, sin serlo, pero sí resaltar su belleza de esta manera tan hermosa del bonsai. Además tenemos nuestra web, que siempre le decimos, búsquenos por el mismo nombre del grupo, Club Cuba Bonsai para todos, se llama nuestra web. Ahí la encontrará en la biografía de nuestro Instagram, también se encuentran todos los contactos de nuestro grupo. Si usted revisa el IG de nosotros, va a encontrar un enlace donde van a salir todos los grupos, los contactos, va a salir la web, ahí puede acceder completamente a todo. Tenemos el grupo en Telegram, nuestro canal Club Cuba Bonsai, ahí puede obtener información de forma más rápida y más económica de cierta manera, porque bueno, no gasta muchos datos. Además de esto, nuestro canal en YouTube, tenemos 2 canales, el canal del Club Cuba Bonsai y Gaby Contigo. Ahí publicamos todos nuestros videos. De hecho, este video se publicará la semana siguiente, los jueves, estamos subiendo los videos y usted puede acceder a todo el material que hemos subido hasta el día de hoy de esta revista informativa, vamos a decirlo así, que tenemos todos los domingos. Yo les recomiendo también que entres al canal de Gaby Su, es un canal bastante instructivo. Lo mismo te sale un video de uñas, de que cómo hacer, digamos que un dulce o cosas así de cocina. Nada, es un canal bastante interactivo. Así que nada, señores, recordarles que no dejen por nada del mundo compartir este enlace, compartir nuestro programa para que llegue a más personas. Así, entre todos podemos, el fin de semana que viene a las 10 de la mañana, el domingo, podernos tomar entre todos un café juntos. Así que nos vemos. Comparta, guarde y recomiende nuestras publicaciones, así llega a un público más alto. Nos vemos la semana siguiente.